Muy buenos días, queridos amigos. Otra vez en la segunda edición de las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Y en esta oportunidad nuevamente con nuestro amigo William Palomino, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, de la Municipalidad Provincial. En esta oportunidad para hablar sobre los tambos, ¿no? Un tema que concita siempre la atención de los turistas. Pero habría que mencionar que nos encontramos debajo de la calle Puente Bolognesi, a 7 metros debajo de la calle Puente Bolognesi, en el antiguo tambo de la Palla, que actualmente es el local del Hotel Palla, ¿no? Es el local, como verás, William, es un local extraordinario. La locación donde nos ubicamos es realmente sorprendente, ¿no? Yo estoy bastante impresionado por el lugar. Pero bueno, conversando sobre los tambos, dime, William, sabemos perfectamente que los tambos tienen mucha tradición en Arequipa, ¿no? Y en los últimos años la cooperación española, por ejemplo, ha contribuido a recuperar los tambos, a ponerlos en valor. Muchos de ellos, como sabemos, sirvieron a lo largo del tiempo, por ejemplo, para albergar a muchas familias en una época, y más atrás fueron lugares de tránsito para los comerciantes, arrieros que llegaban de la sierra, ¿no? Trayendo sus productos para comercializarlos en Arequipa. ¿Cuál sería, en tu opinión, la importancia arquitectónica que tienen estos tambos? Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y estamos, pues, como bien lo dices, en un lugar excepcional que no solamente tiene que ver con la historia urbana de la ciudad. Quiero hacerte este paréntesis primero, claro, porque creo que es bien importante saber que estamos a 7 metros por debajo de la calle Puente, claro, Bolognesi, sí, ¿no? Sumergidos en las mismas entrañas, ajá, en el mismo seno de la ciudad. Así es. Y literalmente es así, porque esta estructura estuvo alguna vez a nivel de la antigua calle, de la actual calle Puente Real. O sea, bueno, antes de que sea la calle Puente Real. Entonces quiere decir que hace más o menos casi 480 años tendríamos que abrir la puerta y salíamos a un espacio público. Entonces ahora estamos cubiertos y literalmente estamos envueltos dentro de la ciudad de Arequipa, dentro de lo que significa una vía que articulaba el territorio español, o sea, del virreinato de la colonia española. Entonces, esa concepción también la podemos llevar a la fase prehispánica. Quiere decir, pues, que en el horizonte tardío, que corresponde a la época incaica, el nivel de articulación del territorio del Tahuantinsuyo estaba dado por el Capagñán y sus vías transversales, las cuales articulaban los pisos altitudinales y luego de manera longitudinal lo hacían a través de todo el territorio. Entonces, uno de esos brazos probablemente sea, pues, lo que aún todavía existe cruzando el puente Bolognesi, que es parte de la calle Loreto, probablemente el callejón Los Huesitos, con denominación que tiene así debido a que quizás hubo allí un cementerio, lo cual le dio esa toponimia a este lugar. Continuaba luego por la calle Loreto, Los Arrayanes, y luego hay un fragmento que va a dar detrás del estadio de Sachaca, frente a Sachaca, que aún lleva el nombre de la calle Cusco, claro, haciendo mención del camino al Cusco como ese eje transversal que unía la costa con la sierra, y allí es donde se posicionaban los tambos. En la colonia, de manera temprana, los tambos aparecen dentro de este contexto. Entonces, en el libro Historia General de Arequipa, por ejemplo, se menciona un incidente en el proceso de la construcción del relleno de la vía para poder hacer luego el puente. Sobrevino una lluvia y como estuvo mal hecho el estribo, o sea, quiere decir el muro lateral, colapsó y dañó algunas arquitecturas. Dentro de ellas hace mención a la arquitectura de un tambo denominado como La Palla, que era uno de los tambos probablemente más tempranos. Pero la palabra tambo viene del quechua tampo, que es un espacio donde la soldadesca o los caminantes se resguardaban
camino hacia el Cusco, ¿no? Y entonces hay una clasificación de los tambos, es el gran tambo real, el tambo, la ciudad tambo, la villa tambo, el tambillo, ¿no? Que son estructuras que incluso eran hasta pueblos. Pero habría que mencionar también, William, de que un poco contextualizando, ¿no?, la presencia de los tambos, que la calle Puente Bolognesi, como la conocemos ahora, antiguamente llamada el Puente Real, Puente Viejo, ¿no?, era el lugar de salida de tránsito hacia la costa, ¿no?, y sin duda un lugar donde había mucho comercio, lo que es el Puente Bolognesi, ¿no? Se ubicaban, por ejemplo, talabarterías en este lugar, y los tambos eran los lugares a donde llegaban, pues, ¿no?, los arrieros, los comerciantes, trayendo sus productos que a su vez comercializaban en el mercado, en aquella época ubicada en la Plaza Mayor y posteriormente pues los mercados que conocemos, ¿no? Pero eran lugares fundamentalmente que acogían a estas personas, y en otra etapa esos espacios, los llamados tambos, se convirtieron en lo que popularmente se conocía como conventillos, lo que vienen a ser ahora como complejos habitacionales, ¿no? Evidentemente en condiciones muy hacinadas, ¿no?, y casi insalubres en muchos casos, pero que respondían a una necesidad, que era la falta de vivienda de personas que llegaban tal vez del sur o del interior de la región Arequipa, ¿no?, y que no tenían una vivienda en la ciudad y que buscaban refugio o cobijo en estos lugares. Y estos tambos, casualmente, todos ellos están ubicados, o la mayoría de ellos, en la calle Puente Bolognesi, seguramente por el ritmo comercial que tenía esta calle Puente Bolognesi, como mencionábamos, la presencia, por ejemplo, de los talabarteros y de otros negocios, ¿no?, estaban próximos a este lugar. Te acordarás también que había acá muy cerca fábricas de las curtiembres, ¿no?, las famosas curtiembres, y también, por ejemplo, en el caso del tambo de la Cabezona, ¿no?, que ha sido recuperada en los últimos tiempos, es un lugar que antes de ser propiamente un tambo fue un molino, ¿no? Hay evidencias de la existencia de un molino en ese lugar. ¿Cómo podrías tú describir, digamos, arquitectónicamente hablando, urbanísticamente hablando, cómo podrías tú describir la composición de los tambos? ¿Cómo estaban compuestos los tambos? ¿Cómo estaban distribuidos esos espacios, ¿no?, en el uso de patios? Había capillas, las habitaciones donde se alojaban los comerciantes y luego las personas que habitaban esos lugares. ¿Cuáles eran las características arquitectónicas de los tambos? Bueno, mira, el tambo por sí es un gran patio. Uh-huh. Es un gran patio. Probablemente no es quizás la estructura del tambo quechua, el tambo inca. Uh-huh. Más bien el tambo que se castiza, el tambo español, se parece más bien a una caravancera, que es una estructura que está configurada por 4 pandas, o sea, 4 crujías o 4 construcciones en medio de un solo patio. Uh-huh. Y ese patio es el que recibía a los arrieros, ya hablando de la colonia, porque esta arquitectura, claro, tiene que ver de esa manera. Uh-huh. Entonces, el que quizás mejor ilustra cómo es un tambo de la época es el tambo Ruelas, porque no ha sufrido transformaciones. Uh-huh. Es uno de los que tiene la mejor configuración. Se ingresa por un zaguán que en latín o en la arquitectura romanizada tendría que ser pues unas fauces, una boca, ¿no? Ese es el nombre. El zaguán, el atrio, que es el patio que no tiene techo, y tiene que ser un patio grande, porque es allí donde llegan los animales de los arrieros. Y los arrieros que luego se cobijan con su mercadería, sí, en las habitaciones que dan hacia el entorno. Entonces, el tambo Ruelas quizás deba ser el ejemplo que une 2 conceptos, uno europeo, la caravancera, y el latino, que es el tambo, claro, pero que felizmente prevaleció la palabra tambo o la palabra tambo
no lo pronunciaron bien los españoles, y es ahí donde viene esa expresión. Y los tambos, por ejemplo, estaban en los caminos. En la calle Beaterio hay que recordar que existía el tambo Salas, que ahora es un conjunto habitacional, luego el tambo Ruelas, que todavía sigue preservándose y que debemos de hacer algo por él, gestionar para poder rescatar y ponerlo en valor, porque es uno de los ejemplos más significativos de lo que vendría a ser estos espacios a nivel incluso Latinoamérica. El tambo de la Cabezona, que es tardío, porque se aparece desde el siglo XIX, el tambo del Matadero, que aparece en las referencias cuando los padres recoletos quieren comprar un terreno, que no lo hacen con éxito, en la Vega del Río, el tambo de bronce, que tiene una historia magnífica, que seguro tú nos vas a ilustrar de una manera mejor, el tambo de la Palla, que aparece en los documentos históricos, en este libro de Historia General de Arequipa, el tambo, un tambo que luego lo reconocimos en el estudio que hizo la Cooperación Española, el tambo Mortemusque o Mosca Muerta. También está el tambo de la Quiteña, ¿no? El tambo de los jesuitas, que ahora, por ejemplo, es este espacio que utiliza la comisaría de Palacio Viejo, ¿no? Claro. Y otros tambos más. Pero quisiera yo más bien centrarme en algo significativo. Tú has hablado acerca que se encontraban en las vías de ingreso. Entonces, estas vías de ingreso, por ejemplo, la calle Puente Bolognesi, en la primera cuadra era conocida como la calle de las Mantas, la segunda como la calle Lima, y la tercera con la calle Puente Viejo. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, es decir, la toponimia. Y luego el tambo tenía una especie de puerto, o sea, el puente Bolognesi tenía una especie de puerto, era una construcción que se encontraba cruzando el puente y que ahora pues ya no existe, justo en la esquina de la Alameda Pardo con... Pero lo simpático de esto es que estos tambos, genéricamente llamados así, ¿no? Adoptan los nombres de situaciones excepcionales, ¿no? Que aluden a alguna actividad que se realizaba en esos lugares, como el tambo de Matadero, por ejemplo, ¿no? Donde se sacrificaban reses, por ejemplo, o el tambo La Cabezona, que hace mención a la propietaria de ese lugar llamada Manuela Bellido, ¿no? Y sobre el particular me gustaría comentar, ¿no?, a las personas que nos siguen, de que el tambo La Cabezona fue propiedad en algún momento de la señora Manuela Bellido, que era una mujer muy acaudalada, ¿no?, agiotista, según menciona Tomás Vizcarra en un trabajo sobre tradiciones de Arequipa. Y hay una mención que hace Francisco Mostajo también acerca del carnaval de Arequipa, donde se cuenta que la fiesta del carnaval, que comenzaba en la calle de la Alegría, ¿no?, allá en Rivero, remataba en el tambo de La Cabezona, y después pasó a ser propiedad de la familia Chirinos Pacheco, ¿no? Y, por ejemplo, los tambos también están muy vinculados a algunas tradiciones religiosas, como la fiesta de las cruces, ¿no? Era común tener una cruz en esos lugares, y sobre todo en los meses que corresponde, por cierto, a esta festividad, se hacían una serie de celebraciones, ¿no? Pero también la memoria, porque esto también tiene que ver mucho con la memoria, ¿no? Es decir, la representación del pasado, ¿no?, que se tiene en el presente. Las historias orales, ¿no?, acerca de los juegos, la vida, la cotidianidad, por ejemplo, en estos lugares, ¿no? Muchas personas que ahora ya son posiblemente adultos mayores, crecieron en esos tambos, ¿no?, y atesoran muchos recuerdos muy bonitos que se han mantenido en la tradición oral, como por ejemplo la sirena de la peña de la calle Puente Bolognesi, ¿no?, ese peñón, esa peña que está en el propio río ubicado, y la historia de la sirena, por ejemplo, ¿no?, que cantaba, en fin, que los niños se deleitaban con ese tipo de historias. Es decir, no solamente está el elemento arquitectónico, el elemento histórico, sino también está presente la memoria y la tradición oral. Bueno, sí, en realidad habría que contar mucho más de las entrañas de esta ciudad. Bueno, hablando que estamos a 7 metros de profundidad, y que es bueno hacer de manifiesto de que no solamente la materia es lo que hay que preservar, sino también lo que tú acabas de decir, esas tradiciones, esos mitos, y yo me quedo con la sirena como esa historia muy simpática que nos alegra recordar. Querido William, el tiempo
avanza y creo que habría muchas historias que contar, mucho que referir, pero sin duda yo creo que las personas que nos siguen, ¿no?, los escuchas, se sienten ya motivados para seguir investigando, leyendo y conociendo un poco más, ¿no?, de la historia de nuestra ciudad, en esta tarea que venimos realizando desde la gerencia del centro histórico de la Municipalidad Provincial. Y si me permites, solo quiero mostrar este libro. Lo vamos a dejar en la biblioteca. Muchas gracias. Son los proyectos del Centro Histórico con la cooperación española. Proyectos Perú, 1990-2011. Aquí tenemos un poco de la historia casi contemporánea de la restauración de los tambos, por ejemplo. Bien, bueno amigos, muchas gracias por seguirnos en la segunda edición de Tertulia sobre el patrimonio de Arequipa. Nos vemos en otra oportunidad con un nuevo personaje. Muy buenos días.